Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial quien nos va a platicar sobre todos los mecanismos alternativos que se han implementado dentro del Estado de Nuevo León y sobre todo cómo lo están implementando dentro del Congreso del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Luis Donaldo Colosio Riojas. Qué gusto estar aquí contigo, muchas gracias por invitarme. No, pues el gusto es mío y la verdad es que estamos muy interesados en que pues nos platiques sobre todos estos proyectos que se tienen de cultura de paz. Sabemos que desde antes que estuvieras fueras diputado, pues siempre has estado involucrado en estos procesos de mecanismos de paz, en el arbitraje, en la mediación, en la conciliación, en la justicia restaurativa. Y precisamente necesitamos estos agentes de cambio, pacificadores de paz en áreas estratégicas para que se pueda permear esta cultura a la ciudadanía. ¿Qué estrategias están haciendo actualmente? Mira, yo creo que como mecanismos, los métodos alternos realmente han sido muy subvalorados históricamente, al menos en nuestra historia contemporánea. Tú lo sabes bien, hemos batallado mucho para que la gente los reconozca y los adopte, y que no se vaya directamente a la última instancia del conflicto, que generalmente es un litigio, o incluso en nuestras comunidades, en las colonias, que se vayan directo a la confrontación vecinal. Yo creo que el impulsar la cultura del diálogo, incluso desde pequeños. Yo tengo, por ejemplo, casos de escuelas en donde los niños desde muy temprana edad se les enseña mediación. Excelente. Entonces, si tienen algún pleito o algún problema, agarran dos sillas, se sientan a platicar y no se paran de ahí hasta que arreglen el problema vía diálogo. Entonces, eso evita obviamente muchísima carga de trabajo, de tensiones, despresuriza también el ánimo social. Y yo creo que hacia allá debemos de transitar. Creo que históricamente hemos sido una sociedad muy confrontacional, y no estoy diciendo que la confrontación nunca sea necesaria. Sabemos que hay veces en donde hay que plantarse firme en su lugar y obviamente darse su lugar y luchar por tu postura. Pero creo que el que siempre sea una batalla la que se tenga que lidiar y no simplemente un diálogo el que primero se deba de agotar, nos ha desgastado mucho. El día de hoy estamos viviendo una realidad muy triste, muy difícil, muy pesada. La gente está muy enojada, la gente está resentida, la gente tiene años, décadas de malos tratos acumuladas en el pecho, y lo digo como una sociedad que durante mucho tiempo hemos sido muy maltratados y no alzamos la voz, a veces fuimos sumisos, a veces nos dejamos, y cuando intentamos alzar la voz nos aplastaban. Y el día de hoy cada quien hemos estado cobrando nuestra voz, nuestro peso, y hemos estado reclamando nuestro lugar con muy justa razón. Pero el llevar las cosas hacia el otro extremo, hacia un ánimo exageradamente belicoso o beligerante, puede ser sumamente contraproducente, porque se rompería la fibra más sensible de la sociedad, que es la sana convivencia. Toda sociedad necesita esa sana convivencia para poder transitar, porque no podemos vivir eternamente en guerra. Entonces, para mí, los métodos alternos son esas escaleras, esos peldaños que gradualmente van escalando hacia un conflicto, pero que nos permite despresurizar el problema en cada uno de esos pasos hasta que finalmente el conflicto se resuelve, sin tener que llegar a una batalla, a una lucha, ya sea una batalla legal, una batalla verbal, incluso una batalla física, ¿sí me explico? Entonces, empezar con el impulso y la promoción del diálogo. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo llegar con la otra persona y decir, oye, ¿qué traes? Creo que nunca lo hacemos, o es la minoría de las veces. ¿Qué traes? Oye, estás portándote así, dijiste eso y no me parece. ¿Cuál es tu problema? ¿No? Y tratar de solucionar las cosas por la vía del diálogo. Si de plano no se puede, bueno, hablarle a un tercero, un mediador que facilite el diálogo entre nosotros, y nosotros de plano no vamos a llegar a ningún lado hablando a solas.
un conciliador que además de facilitar el diálogo, que te pueda proponer soluciones al problema que a lo mejor tú no estás viendo, porque yo tengo y estoy cegado en mi postura, tú tienes y estás cegado en tu postura. Bueno, un tercero que no tiene velo en el entierro dice, oye, tú no te estás dando cuenta que Marta te está diciendo A, B y C y tú estás pidiendo B y C. Y Marta lo único que quiere es A. ¿Por qué no le dejas la A y tú te quedas con la B y la C? Ah, no, porque yo quería A, B y C y tú querías... ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de opciones despresuriza mucho la atención de toda relación y permite llegar a generar buenas soluciones. Ahora, todos estos procesos de mediación, de conciliación, como una antesala, incluso hasta una antesala procedimental, tú y yo lo sabemos bien, lo intentamos hace un par de años, pero una antesala previa a un conflicto jurídico, un conflicto legal, previo a un litigio, ya sea por la vía arbitral, que es todavía también bajo los principios de buena fe un poquito más pues amistoso, por así decirlo, o bien un litigio civil, mercantil, pues ante el Poder Judicial, también puede ayudar a despresurizar mucho la carga del sistema judicial, porque hay muchas soluciones que se pueden llegar con simplemente agotar un diálogo, pero no se hace y tenemos y hemos tenido históricamente esa cultura de ir directamente al litigio, directamente a la demanda, y esa tutela de la justicia que históricamente ha tenido el Poder Judicial, pues también poco a poco, tanto los propios legisladores a nivel federal como la propia Suprema Corte han reconocido que debe de ir evolucionando. ¿Por qué? Porque con la reforma del artículo 17 constitucional, que se dio en el 2008, si no me equivoco, exactamente, y las reformas subsecuentes, la última de ellas creo que fue en el 2011, 17, tienes razón. Se fue reconociendo que la justicia no es un monopolio exclusivo del Poder Judicial. Por el contrario, la elección libre, porque no solamente se reafirmó el acceso a la justicia como un derecho humano, ni los métodos alternos también como una opción real que debe de reconocerse en la ley y por ende los tribunales para el acceso a ese derecho humano. Se reafirma el derecho humano de la libertad. Yo soy libre de elegir cómo quiero solucionar mi controversia. Claro. Dice María Inés Suárez en una novela muy reconocida que la mediación es un no poder, porque el mediador no tiene el poder de imponer ni dar a las alternativas, sino que es el trabajo que tiene que tener el mediador, es el de regresarles el poder que perdieron a las partes de tomar esa decisión. Y tiene que ver mucho con eso de la libertad que hablas, de poder llegar a un arreglo, las personas que están directamente involucradas, y no decirle al Estado o al Poder Judicial, ayúdame a acordar sobre mis hijos porque no puedo ponerme de acuerdo. Exactamente. Y yo creo que ahí es esa evolución o transición que ha tenido el Estado mexicano, a veces con algunos retrocesos, pero yo creo que siempre eventualmente impulsando hacia el soltar un poquito ese control jurisdiccional que siempre ha tenido el Estado mexicano. Ya no hablaré del Poder Judicial, pero ese Estado mexicano tan históricamente paternalista, exacto, tan centralista, con una gravísima concentración de todas las facultades y de todas las obligaciones al interior del aparato gubernamental. Yo creo que poco a poco eso se ha ido matizando, poco a poco ha ido soltando ese control, poco a poco ha ido delegando las responsabilidades en distintos órganos de control, en organismos constitucionalmente autónomos y, por supuesto, en sus ciudadanos. Claro. Tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos. Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de la entrevista con Luis Donaldo Colosio Rojas.
Muchas gracias por estar con nosotros. Como ya lo habíamos dicho en el primer bloque, platicamos sobre esta cultura de paz necesaria en la sociedad. Importantísima implementarla en la educación y en la comunidad. ¿Cómo se puede trabajar esto? Ya mencionabas que conoces escuelas que lo utilizan. ¿Realmente esta es la base para no tener que romper estos paradigmas que nos ha tocado vivir en este momento de decir, bueno, esta no es una alternativa, sino que pues conocemos la jurisdiccional, ¿verdad? Mira, yo creo que hay una gran responsabilidad sí recae, y voy a sonar un poquito paradójico con lo que dije al principio, pero sí recae en el Estado, porque como sociedad no estamos acostumbrados a esa cultura del diálogo, entonces sí necesitamos ese empujoncito en la dirección correcta. Yo he visto, como te digo, escuelas dentro del sistema de educación, sin embargo son escuelas, la mayoría de ellas son privadas. Que impulsan esa cultura del diálogo, que impulsan la mediación escolar. Sin embargo, también te puedo decir con mucho gusto, en otro lugar, que no me lo vas a creer, pero donde también he visto mediación, es en las cárceles. Me ha tocado ir y ver que cuando dos prisioneros tienen un problema entre ellos, se sientan a dialogar y muchas veces un tercero, con mayor de ellos, entra como mediador. Entonces, eso también ha ayudado mucho a pacificar el ambiente al interior de los penales. Pero donde siento que hace mucha falta es, por un lado, hacer que proliferen todo el sistema de educación, especialmente en las escuelas que no son privadas, las escuelas públicas. Yo creo que es el Estado debe ser el principal promotor de la cultura de paz, de la cultura del diálogo, de la mediación escolar, para que desde pequeños podamos tomar a esas mentes jóvenes y brillantes y enseñarles lo importante y sobre todo lo exitoso que puede llegar a ser el dialogar los conflictos antes de que los conflictos estallen en guerras. Y por otro lado, otra área de oportunidad muy fuerte, y esta yo creo que la padecimos también tú y yo, fue cuando intentamos establecer centros de mediación comunitarios. Y ahí hubo algunos obstáculos que pues bueno, esperemos pronto superar. Pero yo creo que las comunidades también merecen tener sus centros de mediación al servicio de la comunidad, al servicio del barrio, al servicio de la colonia, porque mira, a mí me toca ahorita en esta etapa como diputado local, voy mucho a las colonias y a las calles de mi distrito y hay muchos problemas entre vecinos, problemas que ellos quieren, porque ha sido la costumbre, que les solucione la autoridad. Es que mi vecino es muy ruidoso, es que mi vecino tira basura, es que o sea, cosas que en gran medida pues la autoridad a veces puede ayudar a despresurizar un poco, pero son conflictos entre particulares. Pero estamos acostumbrados a que los conflictos entre particulares los tiene que solucionar el Estado. Claro. Cuando realmente es el diálogo entre ellos o entre la propia comunidad y el acuerdo que se logre a través de ese diálogo el que debe de privilegiarse, el que debe de subsistir. Entonces, debemos de impulsar y de llevar esa mediación a todas las áreas del sistema de educación, a todas las áreas de nuestras colonias y de nuestros barrios, a todas las áreas de dependencias de gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que el seguir impulsando soluciones a través del conflicto, en lugar de a través de un diálogo pacífico o respetuoso, pues no nos va a llegar a ningún lado. Y estamos viviendo actualmente, por ejemplo, el acoso escolar, el famoso bullying, que realmente es una escalada del conflicto donde están todos involucrados dentro de la comunidad estudiantil, porque no nada más es directamente uno a uno, sino que involucra a toda una comunidad, y que podamos cambiar esa transformación a realizar mejor círculos restaurativos, círculos de paz, en donde los niños o las niñas y los adolescentes puedan tener un espacio donde pueden comentar el hecho que sucedió siempre y cuando tenga
o sea, requisitos que cumplir, ¿verdad? El aceptar el incidente que se cometió y también el responsabilizarse para ver cómo repararlo. Entonces, yo creo que ese es el mayor éxito que se pueda tener, porque estamos enseñándoles a nuestros hijos que no es malo tener conflictos, es normal, es natural del ser humano. No es malo sentir, o sea, tener sentimientos, y no es malo expresarlos a los demás para ver cómo me afectó a mí, y viceversa, que estamos generando esa empatía, que ponerse en los zapatos de los demás. Y trabajar por eso para que también se responsabilicen y sepan que a todo acto hay una consecuencia, ¿verdad? Y hay que responder, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese trabajo de las escuelas en la comunidad es fundamental. Y yo creo tenemos 20 años de un recorrido en los poderes judiciales, y yo te puedo decir también que no podemos trabajar solos, o sea, no se puede hacer nada más desde los poderes judiciales. La comunidad es parte fundamental de esas políticas públicas de acceso a la justicia, y el cambiar a través de estos paradigmas, romper estos paradigmas dentro de la familia, dentro de la educación, dentro de la comunidad, tendría que ser el éxito de los próximos 20 años. Así es. Fíjate que tú dijiste ahorita una cosa que se me hace una pieza clave de todo esto, que ahorita yo no había mencionado, pero la familia. Sí. Incluso esa cultura del diálogo al interior de la familia. Sí. Mira, Nuevo León, particularmente Monterrey y su zona metropolitana, ocupa de los primeros lugares en violencia doméstica. Ya cifras que nos llegaron hace un par de días también confirman que Nuevo León es número 1 a nivel nacional, y esto no da nada de gusto, en feminicidios. En la gran mayoría de los casos, a un feminicidio le antecede alguna connotación o algún antecedente, pues, de violencia doméstica. Tenemos al interior del núcleo de toda sociedad, el núcleo más importante, que es la familia, una manifiesta descomposición, una falta de diálogo, una falta de respeto, una falta de cultura de paz. Entonces, ¿cómo pretendemos avanzar como sociedad hacia un futuro próspero y pacífico, hacia comunidades más equitativas y justas? Si la base, si el ladrillo primigenio de toda esa construcción se está desmoronando, porque la pareja no habla entre sí, porque no se respeta entre sí, porque los hijos están viendo eso como su primer ejemplo. Entonces tenemos que fuertemente apostarle a reconstruir, a recuperar la integridad al interior de la familia, y eso se hace también inculcándole a los niños la cultura del diálogo, claro, inculcándole a la familia que existen oportunidades para que entre ellos puedan solucionar sus controversias. Yo he tenido también, espero que no se enoje porque lo diga aquí, pero yo he tenido también temas con mi esposa que hemos recurrido a la mediación de un tercero para poder comunicarnos mejor, y no tienes idea lo bien que nos hizo. O sea, estamos mejor que nunca gracias a que dijimos, oye, si estamos batallando para comunicarnos, entonces que nos apoye un tercero, y ahorita estamos mejor que nunca. Entonces, esas cosas funcionan. Si no lo decimos nada más porque se escucha bonito, porque sea el eslogan del año, funcionan, han funcionado por décadas, por años, por siglos. Entonces, y digo por siglos porque incluso la mediación, como tú bien sabes, antecede a los tribunales. Claro. A la Biblia. Exactamente. Entonces, son cosas que le han servido mucho a la humanidad siempre para salir adelante. Salgamos pues adelante. Se nos está acabando el tiempo, pero ahorita regresamos al tercer corte. Va. Gracias por continuar con nosotros en este programa En Mis Zapatos. Antes del corte estábamos platicando sobre la importancia de la familia y la educación. Ahora vamos a llevarnos este tema a el área en donde actualmente te encuentras, en la Cámara de Diputados, en el Congreso. ¿Cómo implementar desde tu trinchera
estos mecanismos de cultura de paz que son sumamente importantes? Mira, a nivel personal yo te puedo asegurar que a mí me han servido muchísimo, muchísimo el entrenamiento que tuve en todo esto para poder establecer un buen diálogo con mis compañeras y compañeros. Pero más allá de eso, vivimos hace un par de años un proceso legislativo, por así decirlo, en donde quisimos impulsar y actualizar, modernizar, potencializar los mecanismos alternativos aquí al interior del Estado de Nuevo León. Tuvimos unas mesas ahí de trabajo con la oficina de uno de los diputados de la legislatura anterior, que ahí fue donde participamos tú y yo junto con otros compañeros. Poníamos las ideas y armamos ahí una pieza legislativa, yo creo que de vanguardia, y al final siempre salía, con eso le entregábamos al Congreso. Y la modificación. Y siempre salía bien modificada y salía un monstruo de Frankenstein sin ni pies ni cabeza. Entonces, yo creo que si realmente queremos impulsar esto hacia todo el Estado, si queremos darle fortaleza a los métodos alternos como un método genuino de solución de controversias, hay que volver a meter manos a la ley. No es que sea una ley mala, hay muchas cosas que sí salieron muy bien, pero sí hay 2, 3 temas que se quedaron un poquito mochos y que le restan eficiencia, a lo mejor no eficacia, pero sí eficiencia a los procesos, principalmente al de mediación y conciliación, pudiera estar mucho mejor. Sé y entiendo que esto requiere también de mucha armonización con el Poder Judicial aquí del Estado. En su momento encontramos ciertas reservas. Creo que a medida que ha pasado el tiempo esas reservas se han ido atenuando. Pero pues todo cambio, todo proceso de cambio implica resistencia, implica dificultad. Nada puede cambiar de la noche a la mañana más que la mañana misma. Entonces, claro, yo creo que tenemos que seguir empujando hacia el interior del Poder Legislativo una mejora regulatoria para que los métodos alternos no tengan trabas al momento de aplicarlos por el Poder Judicial, por los particulares, por las escuelas, en general por las comunidades. Yo creo que todos aquí en el punto en el que estoy, pues todos los legisladores debemos ser muy sensibles de que si queremos realmente ayudar desde la trinchera legislativa para reducir los niveles de estrés, de conflicto, de violencia, debemos entonces de apoyar y coadyuvar pues con una mayor oferta de opciones para solucionar todos estos conflictos y así evitar que estos lleguen a la violencia, a la guerra, a la afrenta, al crimen. ¿No? Entonces, eso es lo que nos toca y eso es lo que yo quiero impulsar. Ojalá me puedas ayudar. No, cuenta conmigo. De hecho, ahorita tenemos todo un tema a nivel nacional, porque estamos esperando que, el Senado apruebe la Ley General de Mecanismos Alternativos. Así es. En donde, mientras que no esté aprobada, está vedada la facultad de los congresos locales para expedir o reformar leyes. Y créeme, bueno, nosotros tenemos ley mal que bien, un poco mejorada, hay unas cosas que hay que mejorar, definitivamente siempre es perfectible, pero hay estados que no tienen legislación. Así es. Y que están esperando eso, y entonces el cambio, el contexto de actualmente se ha complicado para que esa ley se pueda aprobar, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante el que los legisladores sepan y no apuesten, sino inviertan en estas alternativas de solución de conflictos, porque es un deber para la ciudadanía, así como es un deber para la ciudadanía también inculcarlo desde la familia, en las escuelas y en la comunidad, es decir, hacer un trabajo en equipo que vaya en beneficio de la comunidad. Y que no estemos viviendo, escuchaba y me hizo mucho ruido el hecho de un expositor que acabo de escuchar que me decía, estamos en guerra sin estar en guerra. Es que sí lo estamos. Realmente. Sí lo estamos. Mira, hay cifras, por ejemplo, muy, muy alarmantes. Otra de las piezas legislativas que hemos estado impulsando aquí en el Congreso del Estado son mecanismos para protección de periodistas y activistas defensores de derechos humanos.
somos el país, bueno, el tercer país a nivel mundial más violento para ejercer la profesión de periodismo. Ahí está. ¿Y sabes cuáles dos países nos ganan? Siria y Afganistán, que están en guerra. Entonces, Sí. y nosotros estamos empatados con Siria, Sí. nada más que tenemos el tercer lugar por no tener un conflicto bélico declarado. Exactamente, Entonces, estamos en guerra sin estar en guerra. Hay que promover la paz. definitivamente. Pues te agradecemos mucho el tiempo que nos hayas dado. La gente está pues muy interesada en conocer todas estas estrategias de paz para que la comunidad pueda tener buenos trabajos y que pues se traduzca en una mejor forma de vida, ¿verdad? Muchas gracias. gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.